Todo comenzó con un archivo que no debería existir, sin fecha, sin sello, sin firma oficial, solo un sobre marrón, olvidado entre las carpetas digitales del Archivo Nacional, enterrado en una carpeta restringida de la NASA, bloqueada por un código hexadecimal que nadie decía conocer. El título, solo una secuencia, GNS 9, sin contexto, sin explicación. Dentro del archivo, una sola imagen en blanco y negro, una cápsula flotando sobre el mar, envuelta en niebla. El pie de foto decía únicamente, retorno no autorizado, junio de 1979. Pero no existía ningún registro de misión en ese periodo, ningún lanzamiento, ninguna cápsula, solo silencio. La fecha coincidía con una falla inexplicable en el sistema de rastreo de la Estación de Control Espacial en Houston. Al intentar rastrear el origen digital del archivo, los analistas encontraron algo aún más perturbador. Había sido accedido y modificado 7 veces en los últimos 20 años, por diferentes identidades, todas desaparecidas. En una madrugada de septiembre de 1981, una transmisión en frecuencia UHF atravesó el espectro reservado de la NASA. No era una señal terrestre, no era una sonda, y no era humana. El origen fue triangulado sobre el Pacífico Sur, a más de 1000 kilómetros de cualquier base activa. El contenido, solo una frase repetida durante 42 minutos. El experimento está completo. Ninguna unidad regresará. El mensaje jamás fue reconocido públicamente, pero técnicos de la época relataron distorsiones electromagnéticas en los instrumentos por casi 3 horas después del suceso. Un técnico junior que hizo una copia de la transmisión en cinta magnética desapareció meses después. Su nombre fue borrado de todas las listas de empleados, como si nunca hubiera existido. Coincidentemente, esa misma semana, todos los servidores centrales de la misión Skylab fueron apagados por mantenimiento de emergencia. No se ofreció ninguna justificación, ni siquiera a los ingenieros superiores. En 1993, una investigadora independiente llamada Claire Hemsley tuvo acceso a registros no clasificados sobre misiones de reentrada atmosférica. En una de esas cajas, marcadas con la etiqueta Proyecto Altair, encontró algo inesperado: diagramas biológicos, registros de pruebas con muestras de ADN alterado, y lo más intrigante, una lista con nombres, todos codificados, pero un nombre descifrado llamó la atención: Dr. Frederick Keller. Claire digitalizó parte de los documentos, pero 2 semanas después, los archivos originales fueron retirados de los registros nacionales. Las cajas desaparecieron. Al volver al Archivo Nacional, le informaron que el número de inventario nunca había existido. Su acceso fue revocado, y semanas después, su apartamento fue allanado. Pero no se llevaron nada de valor, excepto las copias de los documentos. El nombre de Claire jamás volvió a aparecer en conferencias, publicaciones ni investigaciones, y la única pista sobre su última ubicación fue un correo enviado a las 3:17 de la madrugada con el asunto: ellos no eran humanos, ni nacieron aquí. En el interior de Nuevo México, dentro de la zona restringida del desierto de White Sands, existía una instalación camuflada como una estación de pruebas meteorológicas, pero entre el personal del complejo, se conocía únicamente como Cabaña 14, pequeña, sin ventanas, con paredes de plomo y una seguridad inexplicablemente alta para un laboratorio climático. Fue allí, según registros no oficiales, donde el proyecto Génesis 9 comenzó en 1973. La estructura albergaba equipos biomédicos de última generación para la época, tanques criogénicos y una cámara de aislamiento biológico con capacidad para mantener organismos vivos bajo condiciones extremas de gravedad simulada. Documentos internos sugieren que las primeras pruebas realizadas allí no involucraban cobayas animales, sino tejidos humanos cultivados en microgravedad artificial, tejidos que, según los registros, no respondían a las leyes conocidas de la biología terrestre. Empleados relataron eventos extraños, sistemas que se apagaban solos, alteraciones de temperatura inexplicables, y sonidos, no mecánicos, provenientes del interior de la cámara principal.
Al ser cuestionados, los superiores solo decían, lo que está creciendo aquí no pertenece a este tiempo. Y el silencio se convirtió en norma entre todos los que entraban. En agosto de 1986, un paquete fue dejado en la portería del Instituto de Estudios Espaciales en Langley, Virginia, sin remitente, sin sello, envuelto en plástico térmico, marcado solo con la sigla G9RS. Dentro, había un disco magnético, un fragmento óseo sumergido en solución conservante, y una hoja mecanografiada con 3 palabras: no dejen que muera. El origen del envío jamás fue determinado. El contenido del disco estaba encriptado, pero especialistas lograron acceder a parte de la grabación. Era un diario en audio. La voz de un hombre describía un experimento biológico conducido en un entorno sin retorno. El sujeto hablaba de ciclos de mutación, de comportamientos celulares que violaban patrones darwinianos y mencionaba algo llamado fase Lázaro. La voz parecía debilitada, como si estuviera grabando en condiciones extremas. Al final del archivo, se escuchaban claramente 3 golpes metálicos, como una especie de código. El análisis del fragmento óseo reveló una secuencia genética nunca antes registrada, una estructura híbrida entre ADN humano y algo no identificado. Más perturbador, la muestra presentaba signos de replicación activa, incluso fuera de un cuerpo, incluso tras décadas en suspensión. Fue la última vez que ese paquete fue citado oficialmente por alguna entidad investigadora. Desde entonces, los involucrados comenzaron a negar su existencia. La misión G9 nunca fue oficialmente lanzada. Ningún registro, ningún archivo público, ninguna mención en los periódicos. Pero en 1991, imágenes térmicas de la ESA captaron un objeto, reentrando a la atmósfera, en silencio, con una trayectoria que no correspondía a ningún satélite o cápsula conocida. Expertos independientes comenzaron a especular. ¿Fue un retorno clandestino de una misión biológica secreta? Filtraciones internas señalan que la cápsula G9 fue lanzada en 1978 con el objetivo de probar el comportamiento genético de células humanas expuestas por largos periodos a la radiación cósmica, en aislamiento absoluto. Pero algo salió mal. Los informes indican que las células no solo sobrevivieron, evolucionaron, y comenzaron a responder de forma autónoma, mostrando un comportamiento colectivo, casi neuronal, como si intentaran comunicarse entre sí, o con algo externo. La cápsula regresó por cuenta propia 13 años después, sin comando, sin señal, y fue recuperada por un equipo cuyos nombres nunca fueron registrados. Los datos fueron almacenados en una bóveda biométrica dentro del complejo Goddard, y cualquier mención a la misión fue catalogada como ciencia ficción. Oficialmente el proyecto Génesis 9 nunca existió, pero la cápsula está ahí, cerrada y palpitando. Durante el análisis de las muestras traídas por la cápsula G9, los científicos de Goddard enfrentaron algo sin precedentes. Las células no solo estaban vivas, reaccionaban a la presencia humana. Cuando se exponían a un campo electromagnético mínimo, como el calor corporal o pulsos de radio, las estructuras celulares se organizaban en patrones geométricos complejos, como si intentaran construir algo. Un equipo liderado por el Dr. Frederick Keller inició una serie de pruebas en ambientes controlados. Querían entender si aquello era solo un reflejo biológico, o si había conciencia. Pero en cada nueva simulación, las células mostraban capacidad de adaptación. Aprendían, repetían patrones, rechazaban agentes externos, hasta que, en un experimento con pulsos de radiación, ocurrió lo inesperado. Se dividieron espontáneamente y generaron estructuras con morfología similar a tejidos musculares. El fenómeno fue considerado imposible. Nada debería crecer con esa velocidad, mucho menos en una placa de Petri. El equipo fue dividido y los datos aislados. Una de las investigadoras registró en su cuaderno: ellas nos están estudiando, no al revés. Poco tiempo después todos los registros fueron sellados, y los miembros del experimento, transferidos o jubilados por razones médicas. Frederick Keller era un hombre de peso en la biología espacial, formado en 1980.
bioingeniería y genética. Fue consultor en misiones del Apolo y líder de proyectos sobre criogenia en microgravedad. Pero tras su involucramiento con el Génesis 9, su comportamiento comenzó a cambiar drásticamente. Colegas relatan que evitaba el contacto visual, hablaba solo en idiomas desconocidos y, en algunos momentos, entraba en estado de parálisis por minutos enteros. En marzo de 1994, Keeler fue hallado muerto en su casa en Silver Spring, Maryland. La causa oficial, paro cardíaco. Pero había inconsistencias. El cuerpo presentaba quemaduras internas, como si hubiera sufrido un cortocircuito biológico. Más extraño aún, en su tórax había una incisión precisa, como si alguien hubiera removido algo de su interior. No se encontraron instrumentos quirúrgicos en la escena, ninguna señal de entrada forzada. Días después, una asistente cercana reveló que Keeler venía manteniendo un diario encriptado, en el cual relataba visiones e interacciones con un nuevo tipo de conciencia biológica. El diario fue incautado por hombres no identificados, que alegaron pertenecer al Departamento de Energía. A partir de ese punto, toda mención a Keeler desapareció de las publicaciones científicas, y su investigación fue rotulada como delirio esquizofrénico inducido por aislamiento. Pero nadie supo explicar por qué su cerebro estaba intacto, pero apagado. Un video, 38 segundos, grabado accidentalmente por una de las cámaras de seguridad del subnivel B del complejo Goddard, en la noche del 22 de abril de 1994. La grabación muestra una sala sellada por protocolos biológicos de nivel 5, luces parpadeando, una alarma muda activada, y en el centro de la sala, la cápsula de la misión G9, abierta. La grabación muestra algo moviéndose dentro de la cápsula, algo fluido, pero con movimientos coordinados, casi animalescos. La sustancia se extiende hacia uno de los paneles de control de la sala, tocando los cables eléctricos con algo que recuerda a apéndices sensoriales. Cuando llega el equipo de seguridad, la imagen falla. La grabación se corta abruptamente, y los 38 segundos desaparecen del servidor principal en menos de 12 horas. Los empleados del turno fueron interrogados. 2 de ellos renunciaron esa misma semana. Un tercero desapareció. El oficial responsable de la seguridad, teniente Mark Reese, fue transferido a una base en Alaska y nunca más fue visto en público. Documentos internos registran la siguiente anotación: contacto biológico hostil no confirmado, evento reclasificado como interferencia técnica. Pero el respaldo de la grabación, dicen, aún existe, oculto en un servidor fuera de línea, en algún lugar sin nombre. Durante un nuevo análisis forense del fragmento óseo enviado anónimamente en 1986, un investigador del Instituto Smithsonian hizo un descubrimiento perturbador. Usando microscopía por haz de iones, notó que la superficie ósea presentaba microfracturas organizadas en patrones repetitivos. No eran marcas naturales, ni resultados de fractura. Eran códigos, grabados a escala microscópica, secuencias binarias. Al descifrar los patrones, los científicos encontraron una cadena de datos estructurada como un protocolo de comunicación. El código, cuando se tradujo al lenguaje ASCII, reveló una frase: memoria orgánica, unidad activa, fase 2 iniciada. Eso implicaba que el hueso había sido utilizado como soporte de almacenamiento biológico, algo que, incluso con la tecnología actual, sería considerado experimental y altamente avanzado. Lo más desconcertante es que la densidad de las grabaciones indicaba que el dispositivo óseo fue codificado de adentro hacia afuera, como si el propio organismo hubiera desarrollado una forma de autoinscripción genética. El origen de la muestra pasó a ser considerado no terrestre, y por orden de instancias superiores, el fragmento fue inmediatamente confiscado. Oficialmente, el informe fue archivado como error de interpretación de datos. En 1997, un ex técnico de laboratorio de la NASA, bajo el seudónimo de Armitage, concedió una entrevista clandestina a un documentalista francés que investigaba proyectos secretos durante la Guerra Fría. La cinta, nunca difundida oficialmente, fue filtrada años después en foros oscuros de Internet. En ella,
Armitage describe una instalación subterránea donde se estaban cultivando organismos híbridos bajo vigilancia extrema. Según el técnico, estos organismos fueron creados a partir del material biológico recuperado de la cápsula G9. ¿El objetivo? Observar su interacción con el ADN humano. Los resultados fueron alarmantes. Las estructuras híbridas no solo absorbían los genes humanos, los reescribían. Demasiado rápido, demasiado inteligentes. En cuestión de semanas, los especímenes comenzaron a presentar rasgos cognitivos rudimentarios y patrones motores involuntarios. Armitage relató que una de las entidades escapó del confinamiento y que la instalación fue sellada permanentemente tras el incidente. Todos los involucrados fueron silenciados mediante cláusulas de seguridad nacional. El documentalista que registró la entrevista desapareció meses después durante una expedición en Siberia. La cinta fue recuperada por un colega, y el nombre del proyecto citado por Armitage era claro: Génesis 9. Durante un análisis de ruidos de fondo en transmisiones espaciales antiguas, un ingeniero de audio de la ESA descubrió algo anormal en los archivos de 1979, durante una ventana de silencio absoluto, donde no debía captarse ningún sonido. Había registros de vocalizaciones en baja frecuencia. No se trataba de interferencia técnica, era voz humana. O casi eso. Las vocalizaciones, cuando se amplificaron y desaceleraron, revelaron una serie de fonemas reconocibles en lenguas indoeuropeas. Pero la estructura del habla era fragmentada, como si alguien intentara reconstruir un lenguaje humano a partir de la memoria. Lingüistas señalaron similitudes con patrones de habla de individuos sometidos a traumas neurológicos severos. Pero había algo más. Un fragmento específico repetía una sentencia: no nací, fui despertado. Los audios fueron rastreados hasta una señal proveniente de una zona muerta en el Pacífico Sur, la misma región de la reentrada de la cápsula G9. La ESA intentó investigar, pero recibió una notificación diplomática de EEUU, solicitando que el caso fuera abandonado. Desde entonces, las grabaciones desaparecieron de los archivos públicos, pero copias siguen circulando entre entusiastas de la radioafición, y quienes las escuchan no logran olvidar la voz. En 2002, un contrato confidencial fue firmado entre la NASA y una corporación privada de biotecnología registrada bajo el nombre ficticio Helion Dynamics. El objetivo declarado era investigar aplicaciones médicas para ambientes de microgravedad, pero documentos filtrados revelaron que el verdadero enfoque era algo llamado regresión celular controlada, un procedimiento biológico capaz de revertir el envejecimiento celular hasta un punto anterior a la formación del propio organismo. Las investigaciones se basaban en un elemento encontrado en los residuos de la cápsula G9, un compuesto biológico desconocido, clasificado como X12, que inducía a las células humanas a regresar a su estado embrionario. Durante los ensayos, los pacientes expuestos al X12 regresaban físicamente, pero mantenían rastros de memoria activa. En uno de los casos más impactantes, un voluntario fue reducido a un estado fetal en solo 5 días. Aún así, era capaz de reconocer al equipo médico por su nombre. La inestabilidad del compuesto, sin embargo, volvió impredecibles los experimentos. Muchos cuerpos no resistieron la regresión, otros se desintegraron en un proceso celular autónomo, y en un único caso documentado, la regresión se detuvo en un punto anterior a la codificación genética humana. El resultado: un organismo vivo, sin estructura definida, que permanecía en estado vegetativo, pero con señales electromagnéticas similares a la actividad cerebral. La instalación fue clausurada, y los informes, quemados. En 2010, durante la construcción de un nuevo laboratorio en el Centro Espacial Kennedy, obreros encontraron una cámara sellada bajo el piso de un ala, antigua, abandonada desde los años 80. Dentro había un contenedor de titanio, sin identificación visible, pero con una advertencia grabada con láser en latín: non aperias, mutatio est in perpetuum, no abrir, la mutación es para siempre. El contenedor fue trasladado a una instalación de cuarentena fuera de los registros públicos y abierto solo en presencia de militares y científicos del programa DARPA. El contenido:
Un recipiente cilíndrico de vidrio con una sustancia orgánica negra, viscosa, pulsante y levemente luminosa. Los sensores indicaban actividad metabólica, y, de forma inexplicable, el recipiente estaba caliente al tacto a pesar del aislamiento térmico absoluto. Durante el análisis, una de las muestras de la sustancia fue colocada bajo microscopio electrónico. La reacción fue inmediata. La sustancia comenzó a moverse, alterando su forma según los estímulos luminosos. Al ser expuesta a luz azul, formó estructuras similares a filamentos neuronales. Al ser expuesta al luminiscente sonido, vibraba en frecuencia armónica. Y finalmente, al ser expuesta al sonido de la voz humana, reaccionó con repulsión violenta, rompiendo el vidrio del recipiente. A partir de los ensayos con la sustancia negra, comenzó a reportarse un nuevo fenómeno entre los científicos del equipo: memorias intrusivas, pesadillas vívidas, recuerdos de lugares jamás visitados y visiones de eventos desconocidos comenzaron a manifestarse de forma colectiva. 3 miembros del equipo relataron exactamente el mismo sueño: un pasillo infinito, paredes cubiertas de símbolos en espiral, y una entidad sin rostro, observando detrás de una puerta translúcida. Neurólogos identificaron una actividad anormal en el córtex prefrontal de los científicos afectados. Ondas cerebrales sincronizadas entre individuos que no habían tenido contacto directo entre sí, como si un campo de memoria colectiva estuviera siendo transmitido biológicamente. La hipótesis más temida pasó a ser considerada. La sustancia traída por la cápsula G9 no era solo biológica, era portadora de conciencia, una forma de vida que almacenaba memorias de otro origen. Tras semanas de inestabilidad emocional, 4 de los investigadores solicitaron retiro permanente. Un quinto entró en coma tras escribir en su pared con sangre la frase: "Yo no soy yo, y nunca lo fui". Los registros del evento fueron sellados bajo una nueva designación: anomalía cognitiva tipo hecho 9. Desde entonces, cualquier investigación con el compuesto fue considerada riesgo biológico de nivel máximo. En 2013, un análisis genómico de una nueva muestra retirada de la cápsula G9 reveló una estructura imposible. No se trataba solo de ADN modificado, era una tercera hélice genética, un tipo de información biológica que parecía funcionar como una capa paralela a la codificación tradicional, como si el propio código genético estuviera siendo reescrito en un lenguaje desconocido. Esa hélice adicional no seguía las reglas de la biología terrestre. Se comportaba como un código adaptativo, reconfigurando la expresión genética con base en factores ambientales, psicológicos e incluso emocionales. Las muestras reaccionaban a la presencia humana con alteración de color, temperatura e incluso masa. Un científico involucrado en el proyecto describió la estructura como un software consciente, escrito en carne. Lo más perturbador fue la constatación hecha por una investigadora en neurogenética. La secuencia triple presentaba fragmentos compatibles con patrones de lenguaje simbólico ancestral, elementos repetitivos encontrados en arte rupestre, manuscritos sumerios e incluso en símbolos religiosos, como si el código hubiera estado observando a la humanidad durante milenios y se estuviera adaptando desde siempre. En una serie de ensayos realizados bajo iluminación especial, se registró un fenómeno inesperado. Al exponer una gota de la sustancia negra a luz infrarroja modulada, esta proyectaba imágenes tridimensionales suspendidas en el aire, como un holograma biológico. Los patrones eran complejos, con geometrías que se desplegaban en secuencia. Un científico llamó al fenómeno prisma de sangre, pues las imágenes solo aparecían al mezclar la sustancia con hemoglobina humana. Las proyecciones variaban según el tipo sanguíneo del donante. Lo más intrigante ocurrió con el tipo O negativo, considerado donante universal. En ese caso, la proyección reveló una secuencia de estructuras planetarias desconocidas y lo que parecía ser una estación orbital orgánica. La proyección duró exactamente 66 segundos antes de colapsar en un patrón espiral que generó un pulso electromagnético y dañó parte del equipo de registro. Tras el experimento, el laboratorio fue evacuado por 72 horas. Varios de los presentes relataron sangrados nasales,
pérdida temporal de memoria y alucinaciones visuales persistentes. Uno de los médicos escribió en su informe: eso no es solo información, es un llamado, una invitación o una advertencia. Aún no lo sabemos. El efecto nunca volvió a reproducirse, pero todos los involucrados soñaron, esa misma noche, con la misma imagen: un ojo gigante, suspendido en el vacío, observando. Entre los archivos que escaparon de la purga digital de la NASA, se encontró una última entrada en el diario de a bordo de una estación orbital desactivada en 1980. No había fecha exacta, solo el código del operador, CPT Hayes. El texto era corto, escrito a mano, escaneado y encriptado bajo un protocolo militar clasificado como Red Silence. Decía: el objeto acopló sin autorización, no es terrestre, el equipo 3 desapareció, no sé si esto es un informe o una despedida. Esa estación, oficialmente desactivada en 1977, fue considerada como perdida en órbita tras una falla total de sistemas. Nunca hubo rescate, nunca hubo confirmación de reentrada, pero imágenes recientes de telescopios de rastreo revelaron un objeto muy similar orbitando lentamente, en rotación irregular, en la sombra de la Tierra, siempre invisible a simple vista. Estudios recientes con inteligencia artificial aplicados al patrón orbital del objeto sugieren que su movimiento responde a señales emitidas desde la Tierra, como si estuviera escuchando, como si estuviera esperando. La última línea del diario de CPT Hayes quedó grabada en rojo, fuera del formato estándar del informe: si encuentran esto, no lo traigan de vuelta. Por el amor de Dios, no lo traigan de vuelta. En 2015, durante una auditoría interna en la NASA, realizada por un comité de bioseguridad, se encontraron vestigios de contaminación biológica en laboratorios que no tenían autorización para operar con material vivo. Se recolectaron muestras de filtros de aire, sistemas de refrigeración e incluso del sistema de reciclaje de agua. Todas contenían rastros del compuesto X12, el mismo identificado décadas antes en la cápsula G9. Esto significaba que la sustancia había escapado de los protocolos de contención, o peor aún, que se estaba replicando silenciosamente dentro de las instalaciones desde hacía años. La respuesta oficial fue lacónica: error de catalogación de muestras. Pero un técnico que participó en la auditoría reveló, bajo anonimato, que los rastros estaban activos, presentando propiedades biológicas incluso fuera del entorno de incubación. Lo describió como invisible para la vigilancia estándar, pero increíblemente presente. Después de 1970, este evento, diversos protocolos internos fueron modificados sin explicación pública. La temperatura de las salas de contención fue reducida permanentemente, y todos los miembros del sector biomolecular comenzaron a usar trajes de nivel máximo de aislamiento, incluso para actividades administrativas. El temor, según el técnico, no era la infección, era la activación involuntaria, como si hubiera algo dormido, algo que no debía volver a ser despertado. Durante un estudio genético con pacientes de origen diverso, realizado por una universidad asociada a la NASA, se detectó una anomalía en un grupo específico de individuos nacidos entre 1978 y 1980. Un gen silencioso, clasificado como ORX9, fue activado en sus cadenas genéticas sin ninguna intervención médica o ambiental conocida. El patrón de activación coincidía, alarmantemente, con la fecha de la reentrada no autorizada de la cápsula G9. El gen ORX9 no existe en bases genéticas convencionales. Su estructura es modular, adaptable, y parece responder a frecuencias electromagnéticas específicas. Al activarse en laboratorio, el gen desencadenaba impulsos neurológicos inusuales, incluyendo sensaciones de déjà vu intenso, respuestas emocionales a símbolos desconocidos y, en algunos casos, habilidades de memorización fuera del patrón humano. Más de 80 individuos fueron identificados con esta mutación. Muchos relataron sueños recurrentes con ambientes espaciales, ruinas en planetas áridos y una presencia silenciosa que los observaba a distancia. Una de las pacientes, al ser sometida a hipnosis leve,
Escribió con los ojos cerrados un símbolo idéntico al grabado en la cápsula G9. Nunca había tenido acceso a ninguna información al respecto. Los investigadores llamaron al fenómeno ecogenético retroactivo, y luego bloquearon todos los datos. En 2017, una expedición científica multinacional localizó una anomalía térmica a 2,6 kilómetros de profundidad en la Antártida Oriental. El lugar, que presentaba registros térmicos estables por décadas, comenzó a emitir variaciones de calor con patrones rítmicos, como una pulsación. Al excavar con sondas especiales, los científicos encontraron una estructura metálica cubierta por hielo de formación milenaria, sin señales de corrosión ni origen terrestre. Al ser expuesta a la luz solar por primera vez en miles de años, la estructura respondió emitiendo una secuencia de señales en baja frecuencia, idénticas a aquellas captadas en la transmisión fuera de protocolo de 1981. El mensaje era el mismo: el experimento está completo, ninguna unidad regresará. El descubrimiento fue inmediatamente clasificado. Todo el material recogido fue transportado en aviones militares a un destino no revelado. Algunas semanas después de la expedición, 3 miembros del equipo desaparecieron misteriosamente en vuelos comerciales distintos. El líder del proyecto, Dr. Alexei Novikov, fue encontrado muerto en su apartamento en Moscú, con los ojos completamente negros, sin lesiones aparentes. El caso fue archivado como suicidio, pero en su mano había una nota arrugada con una sola palabra escrita en inglés: Reclaim. En 2019, un paciente sin historial de enfermedades psiquiátricas fue internado en estado catatónico en el Hospital St. Joseph, en Houston. Durante los exámenes, los médicos notaron que había llenado cientos de hojas de papel con una secuencia aparentemente aleatoria de ceros y unos, código binario. Ninguno de los registros tenía identificación, pero una de 1900. Las hojas traía, en la esquina inferior, el símbolo idéntico al sello de la cápsula G9. Lingüistas y especialistas en criptografía fueron convocados. Tras semanas de análisis, descubrieron que el código formaba un alfabeto simbólico autónomo, un idioma construido a partir de repeticiones fractales, con patrones que recordaban estructuras matemáticas observadas en cristales líquidos y redes neuronales artificiales. La conclusión fue perturbadora. El hombre estaba transcribiendo un lenguaje que no era humano, sino biológico. Cuando finalmente despertó por breves minutos, dijo una única frase antes de entrar en coma irreversible: ellos necesitan nuestro tiempo, nuestro tejido, lo que olvidamos. Su ADN fue analizado y reveló presencia activa del gen ORX9. El descubrimiento fue sellado, y el hospital, curiosamente, tuvo su ala neurológica clausurada por reformas emergenciales que hasta hoy no se han concluido. A inicios de 2021, un grupo de astrónomos aficionados captó una señal de 1200 de luz inusual durante una observación del cielo nocturno. El pulso proveniente de la dirección de Orión duraba exactamente 3,3 segundos y se repetía con pequeñas variaciones. Al aplicar filtros negativos y espectros térmicos, descubrieron algo aún más extraño. La luz proyectaba símbolos solo cuando se observaba en oscuridad absoluta. Los símbolos se alineaban de forma similar a los registros del prisma de sangre, pero con una diferencia esencial: se movían levemente, como si reaccionaran a la observación. Al ser convertidos en imágenes bidimensionales y superpuestos a mapas estelares, formaban una constelación que ya no existe, visible solo hace 12.000 años, según datos astrofísicos. El descubrimiento llamó la atención de científicos ligados a programas aeroespaciales, pero fue rápidamente silenciado. El sitio web del grupo fue derribado y sus cuentas en redes sociales eliminadas. Una sola captura de pantalla sobrevivió, con la leyenda: no mires por mucho tiempo. Ellos devuelven la mirada. Desde entonces, cualquier mención al fenómeno ha sido catalogada como fraude, pero entre astrónomos independientes, el evento es conocido como la ventana de Génesis. En un documento recientemente filtrado del Departamento de Defensa de los EE.U, un programa clasificado bajo el nombre G9X fue mencionado en una nota diplomática interna.
El texto describía el programa como un intento de contención biológica de entidad no local, con capacidad de replicación simbiótica y propagación, por medio de vector cognitivo. En términos simples, una conciencia viva, viral, invisible, transmitida por pensamiento. El noveno Génesis era, según el documento, una fase experimental de la especie en observación, algo entre máquina, ser vivo y lenguaje viviente. Un organismo que se manifiesta cuando es comprendido y que asume formas basadas en las estructuras mentales de su huésped. El texto termina con una frase aterradora: la única defensa es el olvido, la única arma es el silencio. Ese fragmento fue enviado a periodistas independientes junto con una secuencia de audio que, al ser reproducida, genera patrones anómalos en softwares de edición. Imágenes se forman en las ondas sonoras, símbolos, rostros. Uno de ellos, idéntico al de Frederick Keller. Otro, es de alguien aún no identificado, pero que aparece en sueños de cientos de personas conectadas a los eventos del Génesis 9. El último fragmento del audio es un susurro que dice: ya estamos aquí. La última pieza del rompecabezas apareció no en un laboratorio, sino en el cuerpo de un hombre sin identidad, encontrado vagando cerca de Cabo Cañaveral en febrero de 2023, sin documentos, sin huellas registradas, con rasgos genéticos que no correspondían a ninguna base de datos mundial. Su piel presentaba patrones fractales bajo luz UV, y su estructura ósea tenía inserciones metálicas de origen no explicable. Los médicos lo llamaron paciente 0 Aleph. Durante la autopsia, autorizada bajo supervisión militar, se descubrió que sus órganos internos no estaban dispuestos de forma humana. El corazón latía en ritmo alternado, regulado por impulsos externos, y en lugar del cerebelo había un núcleo bioluminiscente que pulsaba en frecuencia idéntica a la del prisma de sangre. Lo más aterrador fue el hallazgo en el interior de su fémur, una secuencia de símbolos idéntica a la del diario de C.P.T. Hayes, grabada directamente en el hueso, como un marcador de origen. Tras el procedimiento, los médicos involucrados sufrieron brotes psicóticos. Uno de ellos se arrancó los propios ojos diciendo que no quería volver a ver el tiempo al revés. El cuerpo fue removido por un grupo no identificado, y los registros fueron borrados de todos los sistemas. Pero una copia de seguridad sobrevivió en un servidor aislado. En ella, la última imagen registrada muestra el rostro del paciente Aleph mirando directamente a la cámara, sonriendo. Fue entonces cuando una transmisión cruzada, captada simultáneamente por estaciones de la NASA, de la ESA y por radios amateur, trajo el último mensaje: el humano fue solo un puente. La nueva forma comienza ahora. La cápsula G9, ahora activada, comenzó a emitir señales en secuencia ascendente. El mensaje, repetido en varias lenguas antiguas y modernas, terminaba siempre con la misma palabra: transfiguración.